Muy buenos días, levántese contento porque hoy es viernes y los dominicanos celebramos eso. Aquí también lo estamos celebrando. Ha sido una semana excepcional en el que este equipo comienza a sentir la magia de estar juntos. Y no es juntos porque estamos nosotros tres aquí solamente, es porque también están ustedes, así que cojan ánimo. Bueno, hay una frase muy socorrida en estas situaciones. Gracias a Dios que es viernes. Ojalá que la cartera lo sepa. Sí. Ojalá. Buenos días, compañero. Buenos días. Yo no voy a apelar a la manida frásica que del cuerpo lo sabe, pero yo creo que resiste la tentación. Sí, hay que dar gracias que es viernes. Ha sido una semana a ritmo forzado, nos hemos estado conociendo, hemos estado discurriendo, hemos estado recibiendo las críticas de ustedes, las observaciones, y por lo menos sobrevivimos la primera semana. Bueno, yo creo que por ahí debemos ir en este inicio, agradecer, ya pasó la primera semana. Yo debo admitir que ha sido sumamente difícil la situación que se nos presentó, pero yo nunca había comenzado un programa que yo conozco los compañeros 48 horas antes, los que van a ser tus compañeros. Menos de 48. Un poquito menos de 48. Entonces, bueno, lo bueno es que estamos aquí y ojalá que ustedes nos permitan el poder ser valorados, evaluados a partir de nuestros razonamientos y decir que el insulto llega cuando no hay ideas, cuando nunca se han tenido. Entonces aquí, además de lo de la lectura comprensiva, tenemos que apostar a los argumentos. Uno ha apostado siempre a la pluralidad. Ojalá que sigamos en esta dinámica, pero nosotros queremos agradecer la compañía que hemos tenido esta semana, que ojalá se mantenga, y decirle que bueno, aquí se trata de bailar con la canción de cada quien y no con la que a uno le toquen, porque aquí hay cabezas propias para bien o para mal, y en eso estamos y vamos a seguir. Gracias a Dios, con esto de la tecnología, todo lo que uno dice, opina, queda grabado. Es decir, que si usted quiere conocer el pensamiento del señor Rodríguez, el de la señora Burgos, eso está ahí. Vamos a evaluar a la gente por su forma de pensar y, si es posible, y ojalá que sea siempre así, por su comportamiento. Bueno, les adelantamos que en el contenido de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Ustedes, por favor, siéntese, vean a este señor discurrir de problemas internacionales, de las relaciones con China y de la institucionalidad, de la crisis de los partidos. Se las recomiendo. Es viernes y decía en principio, la gente hace planes. Los lugares turísticos son por mucho una tentación para comenzar a salir a buscar, y entre ellos está Puerto Plata. Dame imágenes. Yo creo que Puerto Plata ha vivido una crisis en los últimos años que no se merece, pero no por ser Puerto Plata solamente, sino por todo lo que implica. Ahí tenemos puerto, ahí tenemos turismo, ahí tenemos ciudadanía, tenemos mucho desplazamiento. En las últimas semanas los trabajos de paralización de Puerto Plata han estado paralizados y todo en principio prácticamente pasaba desapercibido, hasta que pasa un día, son dos, son tres. Tengo que decir que desde el punto en que nos encontramos, desde Santo Domingo hacia Puerto Plata, lo que se supone debería ser 3 horas de tránsito, el trauma lo ha convertido en 5 horas muy tediosas. Y hay una gran necesidad de esa vía terrestre porque tenemos, repito, ahí el segundo puerto más importante del país y mucha gente que por razones agrícolas, de labores constantes, de mercadeo o de lo que tenga que ser, tiene que ir y venir ahí. No quiero ni siquiera referirme a lo que debe representar turísticamente hablando. Es el grito de todos los que pasan. ¿Qué ocurrió ahora que se paralizó la carretera? No, y tengo unas palabras del ministro Gonzalo Castillo, bueno, la cito. Quiero citar que él ha dicho que eso se debe a que están tratando de identificar un nuevo paso a desnivel que se crearía en la entrada de Cofresí. Perdón, ministro, pero no sé qué ha pasado, que no se le está creyendo. No se le está creyendo y tiene que ver con que los empleados de la obra nos han orejeado otro tipo de informaciones que tienen que ver con que no se han pagado cubicaciones a las empresas que son ahí contratistas, por lo menos 3, y que como aquí nadie es mongo, cuando a usted no le dan dinero, usted se para. Y no porque no tenga con qué seguir, para muchas podrían tener con qué seguir, pero como el juego con el sector público es tan pesado, la gente se para. No vaya a pasar con fichas. De eso se trata. Y aquí hay 3 cosas. Quiero yo por lo menos ver esas 3.
Lo de la seguridad terrestre es muy serio porque la cantidad de accidentes automovilísticos que se registran ahí, tenemos una lista de muertos que con nombres, si se salieran a buscar, o por lo menos con estadísticas, que debería la DGC responsablemente tener los organismos por ahí apostados haciéndole estadísticas. Tal vez las tienen y no son trascendentales porque pondrían en juego muchas cosas para ellos. Para nosotros sí, porque cuando cruzamos por ahí también nosotros estamos en el juego del riesgo. Entonces está eso. Pero ¿y dónde vamos a dejar lo del turismo que ha tenido que invertir tanto dinero porque ahí ahora hay un puerto turístico que apuesta a que se relance Puerto Plata? Se le ha prometido a Puerto Plata un avance que ha sido lento. Y no solo impacta a Puerto Plata, impacta al país, por lo que ya hemos dicho antes. Y lo tercero es la comunicación terrestre que tiene que garantizar cualquier gobierno a un país decente. Así que queremos amanecer con esto, porque hay mucha gente que ahora va para Puerto Plata, señores, porque trabaja en una zona que necesita esa conexión. Y hay otros que lo harán por una razón ya más ligera. Quiero disfrutarme Puerto Plata. Lo que pasa ahí necesita una respuesta rápida, señor ministro, señor presidente, porque la espera ya desespera. Bueno, pero es viernes y yo creo que es de justicia reiterar aquí, miren, a la gente que le interesa mucho el tema de las relaciones internacionales, vamos a ser repetitivos. Nelson lo dijo, pero yo, atención, a todo el que interese el tema de las relaciones internacionales, las relaciones de China con América Latina, ahora que China tiene esas relaciones con nosotros también. Por favor, saquen su tiempo y vean esta entrevista, porque nosotros hacía muchísimo tiempo, Nelson, creo que puedo hablar por ti, que uno no conversaba con una persona con estas características de conocimiento, experiencia y excelente comunicador. El presidente Frei es un comunicador, bueno, se nota porque es un hombre que ha sido presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la República, un hombre de una gran experiencia. Pero para el interés nacional, atención, por favor, si pueden sacar los minutos y ver esta entrevista. También atención porque el domingo es la Marcha Verde. Entonces, por supuesto que uno va a estar muy al frente de todo esto, de todo lo que ocurra en esta actividad. Saludar la buena comunicación entre la Policía Nacional y los organizadores para que todo discurra como debe discurrir, como una expresión ciudadana. Y qué bueno que se están celebrando cosas como estas, porque la democracia necesita, y la democracia primero, pero también la política en sentido general y la dirección política y empresarial del país tiene que otear, tomar el pulso a cómo anda la sociedad en sentido general con respecto, en este caso, del tema de la corrupción, impunidad. Así que CDN va a estar, como siempre, cubriendo todo esto y nosotros pues saludamos la celebración de esa Marcha Verde el domingo. Mira, y volviendo a dar las gracias, que es viernes, te leí temprano, Maquini, tu artículo en el listín. En el último trago nos vamos. ¿Y por qué es viernes te vas al último párrafo? ¿Qué cosa? Yo conceptualizo tanto en los primeros, te fuiste al último trago, ¿por qué viernes? No, porque me llamó la atención el mismo título. Hay una película que yo se la recomiendo, que se llama así, En el último trago. Eso es en honor a una canción de José Alfredo Jiménez que se llama así. Son tres ancianos, que a la muerte de un cuarto amigo cumplieron una promesa que le hicieron de ir al museo de José Alfredo Jiménez en Hidalgo, en Dolores. Sí. Ellos vivían en Guanajuato y eso se discurre por ahí. Pero yo lo traigo a colación no por la película en sí, que se la recomiendo, ni por el trago, porque Maquini hace referencia a que Maldonado cedió su último trago. Y tal vez... Como presidente de la Cámara fue el último. Tal vez en ese trago de Maldonado se vaya como ese dolor. E incluso en esa canción de José Alfredo hay un parrafito, una estrofa que dice: nada me han enseñado los años. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a llorar los mismos dolores. Y yo lo traigo a colación porque, mire, Danilo y Leonel se enfrentaron en el 7, en el 12, en el 16 y salieron bien librados. Yo no estoy viendo que las cosas van por buen camino
esta vez. Aprobada ya la ley de partido, no promulgada. El presidente tiene 5 días para ello. 5 días porque fue declarada de urgencia, ese es el artículo 101 de la Constitución. Aprobada ya la ley de partido. Yo estoy oyendo mucho ruido del lado de Fernández, que van al Tribunal Constitucional. Yo creo que el presidente debe replegarse, porque a ese error podría sumar uno más grave, que es el del aislamiento. ¿Con quién cuenta Leonel? ¿Con Vinicito? ¿Quién le va a hacer compañía? ¿Quién le va a hacer coro yendo al Tribunal Constitucional? Entonces, le recomiendo a Fernández que se repliegue y pongo en agenda, porque es un tema muy, muy, muy complejo, el problema de los enfrentamientos entre los grandes liderazgos a través de la historia y llevar al plano de hoy el enfrentamiento Leonel-Danilo, que yo creo que a diferencia del 7 cuando lo venció el Estado, a diferencia del 12 cuando no pudieron imponerse la carretilla de firma, y a diferencia del 16 con aquella de sellar la Constitución, ahora el PLD está loco, como dice McKinney, de morir de éxito. Bueno, mira, y las cosas, lamentablemente, quisiera que tú tuvieras razón en la posibilidad de que Fernández dejara esto de este tamaño, pero no va a ser así. Ya hay unas declaraciones del delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, el Hernández Peguero, que ya anuncia la formación de un equipo de abogados para someter un recurso de inconstitucionalidad. Esto es del lado de Fernández, pero atención, hablábamos ayer del llamado del presidente a la gente para que defienda su gobierno, aquella comunicación no verbal de la que uno hablaba, de cómo se le sentía al presidente, pero luego eso ocurrió después de las declaraciones de Monchi Fadul, miembro del comité político del PLD. Pues mire, hoy otro miembro de la OTAN del comité político, Francisco Javier García, dice exactamente lo mismo. O sea, él dice que es un acto de discriminación, exclusión e injusticia, que existe una constitución que inhabilite a una sola persona en un país. Claro, también Alburquerque, el ex vicepresidente, hizo la aclaración de que una constitución no se puede declarar ilegal a sí misma. Es decir, que el pleito está casado. Pero rápidamente a mí me gustaría presentar, porque después que el palo está dado, ni Dios lo quita, ¿no? Entonces ahora lo que yo quisiera pedir y cuestionar y esperar es que esta ley, a la hora de la verdad, tenga garras para ser aplicada, porque aquí hay leyes para todo. No sé si ustedes sabían que hay una cosa que se llama Ley 241, que por ejemplo los vehículos tienen que transitar con una cosa que se llama placa o marbete. Pues no hay un día en el polígono central que yo transite con ojos periodísticos y no veo un vehículo sin placa. Y hay una ley que lo prohíbe, para no hablar de la contaminación sónica que está prohibida. Entonces ahora tenemos ley de partidos. Pero habrá garras para que la Junta haga lo siguiente rápidamente. ¿Qué tiene que hacer a partir de la aprobación de esta ley casi promulgación? Regular todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos durante la precampaña. Sancionar con inadmisibilidad de la candidatura a los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial. Como que eso le recuerda algo reciente, ¿verdad que sí? Reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias. Velar porque a más tardar 45 días antes de la celebración de las primarias sean entregados por escrito en papel membretado y con sello de la organización la lista completa de los precandidatos. Por ahí sigue. O sea, hay una serie de cosas que manda, bueno, hacer cumplir la cuota aprobada de género en la inscripción de candidaturas. No se aceptarán listas con menos del 40 y más del 60 de hombres y mujeres, y una serie de cosas. Ahora viene la pregunta del millón, no necesariamente de la marcha, pero sí del millón. ¿Tendrá garra esa ley y voluntad política y jardines colgantes de Babilonia en términos institucionales la Junta Central Electoral para decirle a esta partidocracia terrible nuestra, con el PLD de primero y el PRM al lado, vengan, cumplan esta ley, o si no les voy como lo manda la ley, me voy a quedar con los chelitos? Porque la garra mayor de la ley es afectar los fondos que entrega el Estado a los partidos. Si no haces tal cosa, te quito los fondos. Ahora vamos a ver si en la práctica, excepcionalmente, la Junta Central Electoral y a quien corresponda va a aplicar esa ley de partidos a los partidos, y además lo que no nos podemos dormir, que falta todavía y es tan o más importante que esto, que es lo de la ley
electoral. La garra, profesor, la garra. La primera consecuencia esta semana, luego de la aprobación, ha sido la reacción de quienes dicen de inmediato, yo tengo mi patreo. Y quiero recordar lo que dijo Pablo esta semana, es que aquí no sabemos perder. En una familia, y los que analizan familia tienen esto muy claro, se hace espejo. Dicen, hay que modelar a la familia. Papá y mamá modelan a los hijos. En la sociedad se hace también modelaje. Entonces, tú aprendes haciendo espejo. Los líderes tienen estos patrones que sigue la sociedad y de repente nadie sabe perder. Tú me choca el carro y entonces a mí me da la gana de darte un tiro porque es que yo no puedo admitir ningún tipo de incongruencia con lo que a mí me satisface. Vamos justamente a ver estas reacciones que rápidamente, y hay que decir que son los representantes del grupo leonelista y que todo esto tiene voceros que son identificables. No quiero ver la historia completa para que la gente de una manera rápida pueda tomar el perfil. Prácticamente cuando hable José Manuel Hernández Peguero podríamos volver a bajar aquí. Dale, por favor. José Manuel Hernández Peguero afirmó que el sector de Leonel Fernández derrotó la imposición de las primarias abiertas de manera obligatoria para todos los partidos y dijo que la lucha ahora es a lo interno del PLD y ante las instancias competentes para establecer que las primarias abiertas de cualquier forma son inconstitucionales. Peguero dijo que tienen observaciones a la ley que a su juicio contravienen la Constitución. Una de ellas tan simple como atribuirle en el artículo 19 la facultad a la Junta Central Electoral de establecer la legalidad o no de una asamblea. Son cuestiones de principio. Hay una separación de funciones entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo es posible que se esté estableciendo eso? Entonces, es evidente de que nosotros tenemos que hacerle observaciones a ese proyecto de ley. Y hay que recordar que cuando esto llegue al Tribunal Constitucional no será resuelto en una semana como podrían decidir los diputados y los senadores de una manera rápida. Eso ahí entonces es un proceso a pasito lento. Bueno, a mí me inquieta mucho. Comentaba ayer que juristas amigos me dijeron que si se recurre al Constitucional tendría efecto suspensivo porque es una ley de aplicación general. Automáticamente. Tal vez alguien nos aclare si eso es así, porque de ser así, reitero... Es así obligatoriamente, porque es que si hay una oposición, tú no puedes darle curso a la ley. Bueno, entonces ahí es que yo insisto y vuelvo y repito. Leonel de una derrota va a pasar a profundizarla con algo que le hará más daño, lo del aislamiento. Reitero, ¿quién amenazó con ir al Constitucional? Vinicito. También dijo Minú que sus abogados estaban analizando. Ese sería el coro de cantores con lo que Leonel iría al Constitucional. Entonces, si tiene efecto suspensivo, ahí vendría. No hay ley del partido. Culpable, Leonel Fernández. Hay que pasar esa página. Los líderes políticos deben tener la elevación suficiente para asimilar el golpe. Consumato es, presidente Fernández. Ya, déjelo de ese tamaño y váyase al pleito ahora al interior del partido, que es lo que lo ha remitido la ley. Lo que pasa es que Fernández conoce la teoría de los sobrecitos. Entonces él sabe lo que hay. Y en esta situación creo que la señal que se está enviando es la misma que envió, porque aquí esto es, la novela se está repitiendo, ¿eh? La mujer de aquella noche, Renzo el Gitano, se está repitiendo la novela. En el sentido de que es ahora quien es el presidente es Danilo y quien está abajo es Leonel Fernández. Quien reparte los sobrecitos es el que manda. Quien maneja el presupuesto nacional es el líder del partido automáticamente. Entonces, ¿cuál es el meollo de este asunto? Bueno, que el sector Medina tiene que saber lo que supo el sector Fernández en su momento. Sin el otro no hay 2020, como no hubiese habido 2016 ni 2012 sin los tres frentes electorales con Leonel, Margarita y Danilo. Por eso uno tiene tanto tiempo, de manera muy necia, diciendo, señores, si el que está quiere seguir y el que estuvo quiere volver, los dos se van a ir, pero a la oposición, porque ambos tienen capacidad de dañarse. Leonel Fernández tiene las de perder y está perdiendo. Donde perdió en el Congreso, va a perder en el comité político, va a perder en el comité central, como perdía Danilo hasta el 2012. Ahora, esa derrota de Fernández no significa que él no tenga la llave, y no del corazón de Danilo ni del PLD, sino la llave de la victoria del PLD, como la tenía
Danilo Medina, porque en el 2012 pudo haberle hecho Leonel Fernández un chanchullo a Danilo Medina. Sí, yo creo que sí. Ahora, Leonel Fernández sabía que sin Danilo Medina, ese 30, 40%, minutos más, minutos menos, que tenía el hoy presidente Medina, era imprescindible para que el PLD siguiera en el poder. Usted, y ahí es que está la cosa. Usted me confunde, porque si esto se limita a un pleito de sobrecito, sobrecito adentro, sobrecito afuera, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Bueno. ¿Qué es lo que este país discute? Lo que estamos discutiendo, la realpolitik. No confundas con tus deseos con la realidad, que es un error muy generalizado. O sea, uno en esto lo que está haciendo es presentando las realidades de la política. Mira, ¿me entiendes? O sea, no es que yo no quisiera que fuera así, pero en este país el electorado, para el electorado no, pero dominicano, este ejercicio de presentarle a la gente esto tal cual es magnífico, es para que después no nos llevemos sustos. Bueno, es que recuerda que el PLD, ese PLD de lo que se ha dicho, todo lo que se ha dicho, y ese PRM, del cual también el otro lado dice lo que dice, señores, el 95-96% de los que ejercieron el voto en el 2016 lo hicieron a esos dos bloques. Pero mira, déjame coincidir con el McKinney, como dice alguna gente. Él dijo una palabra, una frase célebre: uno sin el otro. El uno sin el otro. Leonel sin Danilo, el PLD la va a pasar mal, o más mal de lo que podría pasarla. Entonces yo creo que los grandes liderazgos, fuera de todo ego, en los partidos, si van a compartir, tienen que complementarse. Y hay coyuntura y hay escenario. Cuando tú decías el uno sin el otro, me remitió a un cuento de Tolstoy, El sordo y el ciego. ¿Qué le dijo el sordo al ciego? Tú escucha lo que pasa y me lo cuenta. Y yo miro lo que pasa y te lo cuento. O sea, deben complementarse o, como dicen algunos leonelistas, esta vez si no vamos a aceptar la imposición de una modificación constitucional, van a formar tienda aparte. Que lo piensen bien. Yo siempre hago muchos ejemplos y perdona a ustedes, creo que con eso ayudo a entenderme y a que me entiendan, porque he hecho mucho el ejercicio de periodismo gráfico. A usted le han dado alguna radiografía y le enseñaron de repente lo que esa fotografía de su cuerpo decía, y cuando se le entregan y hasta con la supuesta interpretación usted no se entera de lo que dice ahí. Sí, hay que llevárselo a un médico que le haga la lectura de la radiografía. El señor McKinney y el señor Rodríguez han hecho un ejercicio clarísimo de cómo la política funciona en términos prácticos. Y yo pregunto, si nosotros tenemos esto tan claro, si nosotros ahora mismo vemos un partido con un dominio de los tres poderes del Estado, si nosotros ahorita tenemos una ley de partidos con la que tenemos que carearnos como sociedad, la interpretación que yo hago ahora, de manera sencilla es: no tenemos demasiado que esperar, para no decir lo más grave todavía. ¿Por qué? Porque si el término práctico de la teoría de los sobrecitos, que yo creo que hablar de política aquí, si se cita a Leonel Fernández hay que tomarlo en serio, porque todo lo que él diga lo ha practicado. Si la teoría de los sobrecitos es tan real, que lo es, mañana entonces esa ley de partidos puede simplemente resumirse a esa misma teoría. Me preocupa. Y yo creo que en un momento como este, en el que la oposición hace un trabajo que todavía no nos consta sea suficientemente agresivo como para el impacto y el poderío del partido de poder, que tiene todo el grueso de los años que ha podido gobernar, hace falta, no solo un partido, hace falta que la sociedad haga su rol. Y yo quiero de hecho saludar por eso lo que va a pasar este fin de semana. Y si la Marcha Verde tiene a opositores, a partidos de allí, aquí o cual, eso me importa poco. Es que se haga más variado el debate, que se divida más el debate, que el poder no esté tan centrado, porque es un peligro el unipartidismo. Y aquí estamos ahora mismo hablando de algo que revela el unipartidismo que en República Dominicana tiene ahora mismo todos los juegos trancados, porque no es mentira que los tiene todos. Y aunque comienza ya a hacer un poco de, lo llamo ruido, comienza a hacer ruido la oposición tratando de dejarse sentir, su trabajo sabemos que también es un rol político y que aquí nos han ganado ya la suma simple, porque yo lo veo así, nos han llamado la suma simple de no creer.
Y la falta de credibilidad es un problema, señores. Es un problema que ahora tiene que dividir este debate. Yo pienso que hay que dividirlo y es para rápido. Pero precisamente por eso yo he insistido tanto en que el PRM tenía que dejar de ser el PRD mientras tanto y convertirse en un partido, porque estamos jugando a la democracia, y en la democracia el que tiene más saliva come más hojaldres. En un proceso electoral el que tiene más votos gana, y ganó. Bueno, que hay irregularidades, sí, pero si usted ganó más en este caso, en estos casos donde se está ganando mucho a poco. Entonces, aquí se necesita, e insisto en que uno tiene que echarle esa mano amiga al PRM, no porque tenga que ver nada con ese partido, sino porque la democracia dominicana necesita que haya la posibilidad de la alternabilidad. Una democracia con una sola cosa que parezca un partido no puede seguir siendo democracia por mucho tiempo, porque se van institucionalizando, entre comillas, una serie de perversiones, porque aún hay cosas que pueden ser legales, pero no son legítimas. Entonces yo pienso que es importante todo este tipo de asuntos. Mire, hay una nota que se llama Educación, donde hay una parte que habla del ministro de Educación y sus querellas con el ADP, pero hay otra que tiene que ver con un problema que hay en Tábara, abajo de Asua. A ver si por favor vemos este pedacito, porque quiero a partir de ahí hacer una reflexión que no es de viernes, pero necesaria. A ver. Sí, la están buscando, pero mire. Viendo que a mediados de enero nosotros estamos trabajando en la obra para concluirla. Yo no había podido venir porque tengo que estar en la oficina, tengo que estar viajando y eso. Pero ahora voy a aprovechar para darle un vistazo a ver lo que falta, para de una vez, entonces establecer un cronograma de terminación. Esta obra pronto será terminada. Fue la promesa o frase que supuestamente manifestó el pasado diciembre Milton Torres, representante del Ministerio de Educación. Tenemos estudiantes que están recibiendo el pan de la enseñanza en lugares no indicados, precarios, y cuando tenemos una infraestructura en más de un 90% y se está destruyendo. Ya nosotros no estamos para promesa. Yo tengo los videos aquí y las pruebas de cuando vinieron en diciembre a prometernos que en enero empezaban, y mire en qué mes estamos, y ahí no se ha visto nada. Yo pedimos esto de Tábara Alta, Tábara Abajo, por favor, en Asua, no solo por ese hecho en sí, sino por un problema que se da aquí. Mire, hace años, en los finales de los 90, se crearon las comisiones provinciales de desarrollo. Se supone que el Estado crea esas comisiones para que se reúna con las fuerzas vivas de la sociedad, sociedad civil, sociedad paramilitar, militar, sociedad política, todo el mundo, y lleguen a acuerdos. ¿Cuáles son las necesidades de esta provincia? Y entre esas provincias nos ponemos, esas necesidades, nos ponemos de acuerdo en el orden de prioridades. Resulta que la comisión existe, hay gente que ocupa esas posiciones, pero el trabajo no se hace. Entonces aquí cada 2 por 3 hay una huelga. Lamentablemente, hasta que no hay un hecho de violencia lamentable, el gobierno no acude, hace promesas que no puede cumplir. A veces los periodistas tenemos, por estar precisamente en los medios y tenemos acceso a ellos, decirle, óyeme, que en Baní no han terminado tal cosa. No, tenemos que apostar a la institucionalidad. Y puse este ejemplo porque de lo que se trata es de que esa comisión provincial del Estado Dominicano defina en cada provincia. Ok, en una provincia hay muchísimas necesidades. Ahora, ¿qué es fundamental? Entonces, en el caso de Baní, los banilejos nos ponemos de acuerdo. Hubo un momento donde en Baní no había un problema más importante que la autopista San Cristóbal-Baní. Entonces, en ese entonces uno le decía al poder político, el profesor Fernández, haga lo que tenga que hacer, pero es que eso es prioritario, number one, número 1. Ahora, hay que saber que en Baní había en ese momento, y ahora persisten 15 necesidades importantes, problemas importantes. Ahora, pongo el ejemplo de Baní porque es uno de mis amores. Bueno, en Baní, los banilejos nos pusimos de acuerdo que, bueno, para el presupuesto del 2019,
Las carreteras que hace 30 años que Baní está solicitando que le construyan en la parte norte de Baní, pues vamos a poner la número 1. Pero nos ponemos de acuerdo los banilejos. Bueno, que hay que... el problema de la represa de la Jina, el problema de agua que hay en Baní. Entonces, Baní se pone de acuerdo y aunque hay 80 necesidades más, para el 19, esas son las prioridades. Y así en cada provincia. O sea, Baní necesita el bulevar del sur para tener conexión con el turismo, por ejemplo. Necesita esas carreteras en la zona productiva de café. Pero vamos a ponernos de acuerdo en cada provincia. Entonces ya cuando alguien diga, espérate Maquinini, que en Matanza se necesita tal cosa. Sí, pero espérate porque el presupuesto no es ilimitado. Pero llegamos a un acuerdo y el gobierno se comprometió a X cosa en tal comunidad y eso se va a cumplir. Así que yo hago el llamado al superior o al inferior gobierno, a los funcionarios competentes y hasta a los incompetentes, para que por favor se haga ese ejercicio democrático de participación, de transparencia con las comunidades, que el personal en el Estado existe ese personal. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la provincia de La Vega? Vamos a reunir las fuerzas vivas o moribundas de La Vega y bueno, La Vega decidió La Vega. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los gremios, los obreros, los partidos políticos, que las prioridades número 1 para el 2017 y el 20 son estas, A, B, C. Presidente, dele por ahí. Entonces, ojalá puse esto de Tábara porque creo que es importante que se utilicen los instrumentos y las instituciones y los empleados que existen para hacer ese trabajo, porque si no vamos a seguir en situaciones como esta. Y esta es la menor, ¿eh? Esta es la menor. Profesor, disculpe, hasta ahí me encantó el discurso, pero ahora mismo estamos enfocados en que funcione el tema de la reelección, porque si no me van a quitar, ¿usted me entiende? Entonces, la reelección. Sí, porque ahora la máquina, ahora yo tengo que hacerme graciosa. No, son ellos, esos empleados ahora mismo, porque es que, ¿cómo nosotros podemos justificar que eso no ha funcionado nunca, esos comités provinciales? ¿Cómo nosotros podemos explicarle a este país que toda esa gente conforma una nómina amplísima que no ha podido todavía dar curso a que las obras más importantes en las regiones prometidas por el gobierno sean realizadas? Por ejemplo, y yo voy ahora a pasar con mi Santiago porque tomando tus palabras es uno de mis amores. El presidente de la República tiene una lista pendiente de Santiago de los Caballeros de 10 obras importantes, de las cuales no ha hecho una. Lo ha prometido en los últimos 2 años. Conozco personalmente a todos los representantes de los comités provinciales que ha generado y también ustedes saben que hay comités... Hay unos más bajitos porque han hecho también barriales y todas esas cosas. Eso es una nómina sin fondo. Pero cada una representa algo, que a final de cuentas ese algo se resume a bases con hambre de pan y circo que sí tienen un cheque seguro. Y cuando hablábamos de educación, yo no quiero echar de vista tampoco otro tema que tenemos. Ve buscando ahí educación, porque el ministro Andrés Navarro en las últimas horas ha tomado un contexto serio. Estamos antes del año escolar, que es justamente cuando muchos padres, muchos barrios, muchas sociedades, y menciono padres y barrios porque el del colegio, el que paga el colegio no necesita hacer un amotinamiento para que le hagan caso. Tiene 2 salidas, o lo cambia de colegio o asume lo que hay ahí. Pero el de la escuela pública sabe que su único término de manifestación es la protesta, porque si el director le dijo esto no está, no hay para otra. ¿Qué ocurre? Tenemos muchas protestas abiertas y legítimamente muchas son razonables. Hay por lo menos que conozca yo 50 escuelas que necesitan una intervención rápida o hay problemas para empezar el año escolar. Pero hay un asunto a lo interno de educación, hay también divisiones políticas, porque recuerden que todos los gremios, y de eso no escapa la ADP, tienen un partido político de respaldo. Y eso cada vez es más vulgar, porque antes era que, bueno, 2 se filtran y a final de cuentas ahí hay una incidencia disimulada, pero ahora no. Ahora de manera descarada, esa es una afiliación política de banda. O sea, ahí gobierna el PRM, aquí gobierna el PLD. Y como el PLD es el PLD hace tantos años en el gobierno, cada vez es su más poderosa representación. Quiero entonces pasar al tema de que ha dicho el ministro Andrés Navarro que las protestas ahora mismo están disfrazadas, que cuidado con creerles porque son la ocultación de los intereses divididos por la discusión de que la ley de educación, recuerden que hay un proyecto para transformar la ley de educación y ahí entonces están los amores y los odios, pero decirlo en este contexto sería llamarles
mentirosos a los que están reclamando que sus escuelas se abran habilitadas o ellos no irán? Pero es que tampoco podemos hacer ese nivel de manipulación. No estoy de acuerdo. No podemos condicionar la apertura de una escuela a que me pongan una pizarra más. Pero hay faltas que son básicas. Hay techos que se están cayendo. Hay paredes que no son seguras. Y a ese nivel o apretamos el gatillo o no nos hacen caso ni ahora ni nunca. Vamos a lo que ha dicho el ministro Andrés Navarro. El presidente Danilo Medina, que en estos 6 años ha estado dando respuesta paulatina, constante a esa deuda social, y quiera que ahora se resuelva todo de la noche a la mañana, entonces tiene otra agenda que no es la educativa. Las protestas son necesarias siempre y cuando no pongan en tela de juicio o eliminen el derecho sagrado de los estudiantes a estudiar. Sí. Lo dice más adelante, disculpe Rodríguez, lo dice más adelante, se refirió de manera muy enfática a que la discusión de la ley de partidos ha provocado que se hagan protestas que son simuladas, que en realidad no dicen lo que quieren decir, solo son el juego que se quiere trancar políticamente hablando. Puede que alguno lo haga, es cierto, pero recuerden muchas de nuestras comunidades que este es el único momento en que se les haría caso, porque ya tenemos por experiencia que dejarlo para luego es dejarlo para nunca. Profesor. Sí, yo lamento que siempre en víspera del inicio de un año escolar hay estos ruidos. Ahora es más grave porque la ADP tiene elecciones en octubre y ahí hay una fiera lucha a ver cuál es el que tiene el discurso más vigoroso. En favor del ministro Navarro hay que decir que él se está refiriendo a que la ADP hizo una concentración antes de ayer reclamando el nombramiento de los profesores que participaron en concurso y lo aprobaron. Pero él ha dicho que la propia ADP, por eso le llamó irresponsables y mentirosos, sabe que automáticamente quien participa en un concurso de oposición no tiene un nombramiento seguro, que hay que esperar. Perdone, profesor, pero yo le puedo hacer una lista de cómo en ASUA hay 40 esperando eso hace 2 años. Bueno, es lo que él ha dicho. Siempre, yo no tengo por qué venir a defender a Navarro, sino lo que él dijo en ese contexto. O sea... Pero es que también el ministerio ha sido irresponsable en llamar a concursos si no tiene plazas para ocupar. Porque toda esa gente, hay muchos de ellos inclusive, hay muchos de ellos que dejaron empleos en el sector privado contando con que ganaron un concurso y no son posicionados. Sí, pero hay un problema y depende también de la zona, porque él mismo dice que están nombrando estudiantes de término en algunos sitios. Es un problema donde ya hay vacante o no hay vacante. Pero yo no voy al problema, simplemente quería significar cómo se hacen estos ruidos siempre en víspera del año escolar, que es como una amenaza, como un chantaje. Ahora, el ministro Navarro debe prestar atención. Los políticos nos enseñan, disculpe que lo estoy interrumpiendo mucho, pero yo creo que ese es parte de la dinámica. Al contrario. Los políticos nos enseñaron que esos incidentes son parte del juego. Es así. Yo le dije ahorita que la sociedad hace espejo. Correcto. Ese modelaje es el que nos han enseñado que funciona. Entonces, si mi escuela la van a arreglar solo si yo tranco el juego, lo tranco hoy y lo tranco mañana. Sí, tratándose de afectar el desenvolvimiento docente. Bajo ningún concepto, porque falta una pizarra en un sitio, se puede afectar la docencia. Es un crimen y la ADP tiene que dejar ese jueguito de abandonar las aulas. Incluso la propia ley de educación aprobada por la ADP y a sugerencia de la ADP, establece mecanismos que no puede afectarse la docencia ni para actividades gremiales. ¿Pero a qué voy? Navarro debe prestar atención, porque es verdad, en Santiago, el mismo director regional de educación reconoce que hay 34 escuelas que tienen problemas, falla física. 10 son de seguridad. Entonces, de seguridad integral. Él en un momento minimiza porque dice en Santiago hay 558 escuelas, entonces nada más son 34, pero si el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de Educación se comprometió a arreglar esa escuela, que la arregle rápido. Hay un problema que también están faltando los uniformes en muchos sitios. Se le dijo a los padres de familia que venían ahora unos uniformes multicolores por regiones y nadie compró ni nadie tiene uniforme. Entonces, con la gente que ganaron los concursos para hacer los uniformes, hay que acelerarlo. Y los concursos estos de oposición y el nombramiento de profesores, que también se aclare qué es lo que hay. Y la ADP exige también aumento en el monto de las pensiones. Yo creo que
cualquier demanda de aumento salarial para los pensionados es atendible. No sé si está en el esquema porque hace un par de años se aumentaron pensiones de 4 o 5 mil pesos hasta 15 mil. Esos ruidos en víspera del año escolar, del inicio que es el 20, yo creo que deben preocupar al ministro Navarro y quizás no debe extrapolar conclusiones y ver fantasmas políticos y concentrarse en que todo esté a punto para el día 20. Lo que pasa es que aquí la política y el interés político partidario se ha metido en todo. Yo soy hijo de un señor, maestro de escuela de toda la vida, que era el director de la escuela Máximo Gómez, y en los 70, en los años terribles de los 70, tuvo gravísimos, y en los 80 también, problemas con la ADP, porque le decían, no, ustedes se van a hacer sus reuniones en la noche, el sábado o el domingo, pero a mis carajitos, decía más fino, la palabra es mía, ustedes a mis muchachos no me los van a afectar. Yo siempre recuerdo a mi padre, profesor porque César, a mí me llama mucho la atención este asunto de que si usted quiere, desnúdese, venga en cueros frente al ministerio, haga lo que caiga a tomatazo, yo no sé, haga cualquier cosa. Ahora, aquí tenemos que enviarle una señal a médicos y a maestros, que hay que buscar la manera de protestar sin afectar al más pobre si está enfermo y sin afectar a los hijos de los pobres. Tiene que haber alguna manera. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con este ministro, con el anterior y con el que vendrá del Partido Comunista Dominicano, del PRM, del MPD y de la María Santísima. O sea, este asunto de que en octubre hay elecciones en la ADP. Entonces yo tomo realidades, porque cuidado, no estamos hablando, la deuda social acumulada de este país es infinita. Todavía hay lugares donde aquí faltan escuelas. Y aquí en estos últimos años se han hecho más escuelas que en los últimos 30. Ahora, eso no significa que está bien que una comunidad proteste porque le falta una escuela. Ahora, lo que no se puede hacer es tomar el argumento, las carencias que pueden haber, porque, insisto, la deuda social acumulada es infinita, y entonces usted comenzar a sacar el pecho con huelgas, pero huelgas no contra ese señor Navarro, no, huelga contra los niños y las niñas de lo que es el pueblo dominicano. Entonces ojalá que algún día, ahora que el PLD lo controla casi todo, porque controla hasta la ADP también, porque aunque usted no lo crea, el presidente de la ADP es un diputado del PLD, aunque parezca absurdo, pero sí. Entonces yo siempre le he dicho, señor presidente, llame a Camacho, que es el jefe de la parte educativa del PLD, llame a Hidalgo, llame al ministro, siéntelo, y ahora es el momento, ya que ustedes lo controlan todo, de llegar a acuerdos como este. Vamos a protestar por las carencias que tienen los niños y las niñas en la educación dominicana, porque en Baní el agua no llegó a tal escuela, porque falta una pizarra. No, está bien. Ahora, no, la manera de tú reclamar eso no puede ser dejar sin educación a los niños. Y en eso envío un saludo cariñoso al profesor McKinney, porque así no se puede. Así no se puede. Mi investigación está en proceso, pero yo quiero filtrar algunos datos. Previo al año escolar, yo creo que hay que, como todo, decir que hay cosas que no ocurren por casualidad. Se ha creado un clúster de productores y procesadores de frutas. Y para su sorpresa, el desayuno escolar representa solo en frutas que están siendo importadas, pulpa importada, 200 millones de pesos al mes en este país. 2.720 millones de pesos al año. El 90% de todos esos productos, pulpas y frutas, están siendo importados. ¿Qué plantea el clúster? Hermano mío, pues esto es fácil. Cómprale eso al mercado local. Y eso va a representar una dinamización que necesita el país, porque nosotros no somos agrícolas, somos fruteros, estamos sembrando, el presidente anda respaldando a los campos con sus visitas sorpresas. Pero todo no ocurre por casualidad. ¿Quién importa? ¿Quién está haciendo importaciones? Esa es la otra cara de la moneda que responde muchas preguntas. Ojalá para el próximo año escolar. Lo que pasa es que las decisiones políticas no son así, de que porque lo dijo fulana. No, esto es una cosa que primero hay que amarrar. Hay que amarrar porque esto va a afectar. Afecta a los inversionistas de las campañas, ¿tú me entiendes? A los que apuestan ahí, a los que son parte de ese anillo. Entonces tenemos un país que alimenta a sus niños en base a importaciones.
en base a una promesa que cada vez es más ambiciosa, porque se supone que tenemos planteado, desafiado, que el desayuno escolar sea cada vez más abarcante. A mí me ha impresionado que ahora es bueno, se ha prometido inclusive que ese pan esté ahí hasta sábado y domingo, porque hay que dinamizar esto. ¿Pero a quién? ¿A 3 importadores? Eso es lo que se llama dinamización. ¿A 3 importadores? ¿A 4 importadores? No, compra eso aquí, que tenemos una cantidad de productores que, eso sí, representan el que está sembrando, el que vende el abono, el que es el inversionista, el tractor. Eso es dinamizar, no engañar, eso es dinamizar. Pero me copiaron. El 90% de frutas y vegetales, y voy a repetir lo que esto significa, pulpa de fruta, sí, la que pudimos comprar ahí, en los campos de Constanza, en Jarabacoa, en el Cibao, que no lo logro entender porque no le estamos dando fresa. Son frutas tropicales. Aquí no se entrega fresa, ni pera, ni manzana en un desayuno escolar. Son frutas tropicales importadas. 2.720 millones de pesos por año. Una chiripita, hombre, porque aquí de los millones se habla así. Bueno, Adi amenazó con una investigación. Hay que esperar, o sea, de ese tema. No sé, porque me confundí un poco, porque en estos días hubo una reunión del clúster con el ministro de Agricultura y trazaron un plan. Tengo entendido que supuestamente Danilo ha pedido que para el 20 estén todos esos insumos sea con producción local. Entonces no sé, por eso voy a esperar tu investigación, si es que no hay capacidad completa en el mercado para poder suministrar toda la pulpa. Estamos importando el 90%. Sí. No, yo voy a esperar tu investigación, no me voy a meter en eso. Lo que yo digo es que hubo una reunión entre los fruteros, vamos a llamarle así, y el ministro de Agricultura. Y entonces yo me confundo porque yo leí como... El ministro de Agricultura es un simulador también. Bueno, me confundí. Yo sugiero una cosa, si ustedes están de acuerdo, atención producción, yo sugiero una cosa, vamos a invitar al presidente de ese clúster la próxima semana. Vamos a invitar al encargado de ese departamento en Agricultura y vamos a escuchar. La acusación es que el 90% de frutas y vegetales que se le entrega a los niños... De la pulpa. De la pulpa son importadas. Vamos a ver qué tan cierto es eso, si es cierto, ¿por qué? Porque tiene toda la lógica del mundo, o sea, ¿por qué lo importado si aquí se puede producir? Pero hay que escuchar las partes. Vamos a comprometernos a eso, a invitar a la parte de los señores de la pulpa, los pulperos, que no tiene que ver con la pulpería de Baní, los pulperos, y a la parte del Estado, para que les explique a ustedes qué es lo que hay realmente y sobre todo, lo más importante, vamos a encontrarle solución a este asunto. Sí. Nelson Rodríguez. Bueno, yo creo que ellos mismos deben tomar la invitación en el aire, aunque producción debe ocuparse de eso. Porque de ser así, como tú dices, Adi, no tiene sentido. Y lo que se habla de incentivo a la producción local, de que el desayuno escolar, la jornada, no tiene sentido. Y si se va a ampliar, todavía tiene menos sentido. Entonces, si hay alguien que se está aprovechando de eso. Porque hay una iniciativa del presidente que sé que no se está cumpliendo ya porque fue hace poco, pero sí está en proceso y ojalá que se cumpla. Y es sencillamente el postre de los niños de Baní. ¿Qué tiene que ser? O dulce de leche, Banilejo. O sea, hay cosas como se cae de la mata. Las hortalizas de la ensalada de los niños de Baní. Bueno, la mejor hortaliza. O sea, unos manguitos también ahí, rebanados. Rebanados. Entonces, la orden del presidente es esa. Ahora, entre la orden y la ejecución hay una distancia que nosotros como programa necesitamos disminuir y nos vamos a poner en eso. Atención, producción. Pero, profesor, para que se ríe un chin, para que se ríe un chin. Ustedes me entienden, ustedes son gente de pueblo. Se me ha dicho, porque esa es la lógica de que usted consuma lo que usted tiene en el patio, porque va a salir más barato. Y cuando yo... Lo de barato es otra discusión, porque no siempre no, pero es así. Hay que buscar un equilibrio. Pero eso es otro tema. Pero razonablemente digo barato porque usted se ahorra el costo de desplazamiento. No, por ejemplo, por producir un quintal de arroz aquí, no necesariamente sale más barato que importarlo.
de otros lugares. O sea, hay un asunto ya de equilibrio, de defensa del productor, pero también de defensa del consumidor. Por eso es otro tema. Sí, pero yo, y no me iba por ahí, se lo voy a decir para que sería un chin, porque bueno, como tenemos que irnos a la pausa, se me ha recomendado que cuando yo baje para Santiago, que me voy hoy, se me entre el loco y arranco para allá. Pero Santiago está arriba, Sí, porque usted dice que cuando baje es para una mala Santiago, maña, para el norte. porque las montañas bellas están por encima. Entonces tú vas a subir. No, eso mira, Se eso me es ha dicho que axiomático, eso es axiomático. Se me ha dicho que cuando yo baje ahora me traiga mis víveres, que no los compre aquí. Ay, esa yuca mocana. Ay, esa era para que yuca se riera un mocana. ching. Ay, esa yuca mocana. Hay pausa ahora. Sí, tenemos que ir a... Ustedes tienen una entrevista que es plato fuerte aquí hoy, que la gente tiene que ver. Vamos a la pausa y ya retornamos brevemente. Hablar con un presidente es siempre una escuela, y más si es con un presidente de la veteranía, de Eduardo Frei, expresidente de Chile desde 1994 hasta el 2000. Hemos guardado un plato fuerte para ustedes. Es un momento importante para escucharlo más porque él ha sido durante más de 30 años para su país enlace con Asia. Tiene una gran experiencia sacando provecho de acuerdos de libre comercio y de relaciones. Nosotros tenemos una reciente vinculación también con China. Todo esto debe para República Dominicana convertirse en un patrón importante. Mi recomendación es que la vean completita. Nuestro queridísimo Pablo Macchini y nuestro otro queridísimo Nelson Rodríguez tienen para ustedes este buen desayuno. Continuamos en Enfoque Matinal con mucho placer, porque lo cierto es que no todos los días tiene uno la oportunidad de hablar con un hombre de Estado en el más absoluto sentido y más correcto sentido del término. Hijo de presidente de la República, de presidente de la Asamblea Nacional, de presidente del movimiento democristiano. Él también ha hecho eso mismo, ha sido el líder de la democracia cristiana de su país, presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la República, con una gestión sumamente exitosa en un tema fundamental para todos los países, pero especialmente en este momento para la República Dominicana. Para nosotros es un inmenso placer recibir aquí al presidente Eduardo Frei. Bienvenido, Michel. Muchas gracias por la presentación y muy contento de estar aquí compartiendo experiencia. Yo siempre digo, y en los años que me tocó ser presidente, que tenemos que compartir experiencia los latinoamericanos. Cada uno vive su mundo y nos integramos poco, como está pasando en el mundo. Y en un mundo globalizado como vivimos hoy día, hay que estar muy atentos. Y accedí a la invitación del canciller y el gobierno para contar lo que ha sido la experiencia de Chile en el Asia-Pacífico. Ya llevamos prácticamente 24 años como socios de APEC, y cuál ha sido nuestra experiencia también muy especialmente con países como China, Japón, Corea, India. Ahora firmamos el año pasado. Casualmente usted es embajador especial para toda esa área. El año 2014 yo ya terminé mi periodo parlamentario, llevaba más de 20 años en el Parlamento, así que era suficiente, había que dar nuevos aires. Entonces la presidenta me nombró embajador especial y ahora el presidente también me confirmó, así que sigo trabajando en el Asia y hemos tenido una actividad muy intensa en estos años porque hemos abierto la presencia de Chile con nuevos tratados, con Indonesia, por ejemplo, que poco se conoce. Indonesia es un país de 300 millones, el país musulmán más grande del mundo. Ahí estamos con tratados. Logramos sacar un acuerdo con la India que costó casi 10 años y estamos exportando mucho a la India también. Y estamos renovando los tratados. Los tratados se han ido quedando obsoletos en los últimos 10 o 15 años porque hoy día está el comercio electrónico, están las denominaciones de origen, apertura de comercio. O sea, hay que abrir el comercio en momentos en que el mundo, y todos sabemos quién, lo está cerrando. Bueno. Entonces, tenemos que protegernos. Claro. Y hoy día Chile, en este mundo que estamos viviendo, tiene la oportunidad de tener más del 50% de todo su comercio exterior en el Asia-Pacífico, creciendo fuertemente. Cuando partimos en los años 90 era Estados Unidos, Europa, América Latina. Asia era menos del 5%. Bueno, esa experiencia suya,
yo quisiera que la compartiéramos con los televidentes. O sea, ¿qué recoge esa experiencia suya de tantos años en Asia, el Pacífico, en particular China? ¿Qué aprendizaje usted puede transmitir? Y más concretamente, ¿cuáles son los retos y oportunidades que usted vislumbra? Mire, siempre este tipo de acuerdos parte con el comercio, compra y venta de productos. Y en eso Chile ha progresado muchísimo. Nosotros hace 20 años no exportábamos prácticamente nada en el sector agrícola. Hoy día somos potencia agroalimentaria, estamos exportando vinos, arándanos, paltas, aguacate, cerezas. El año pasado exportamos $1.000 millones en cereza a China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera etapa, comercio y lógicamente acceso a nuevas tecnologías, que es lo que nos interesa. Pero ya hemos superado esa etapa y hoy día estamos hablando de los temas del mundo moderno. Y por ejemplo, con China estamos discutiendo el tema de la fibra óptica. En el Pacífico Sur no hay fibra óptica, están todas en el hemisferio norte. Tenemos que hacer fibra óptica porque tenemos grandes centros astronómicos en Chile, los mejores del mundo. Ahí sí que somos top one en el mundo de los centros astronómicos. Y eso, lógicamente, que significa que toda esa información hay que transmitirla, pero no hay cómo porque no tenemos la fibra. Entonces, ese proyecto es un proyecto emblemático, es un proyecto de conectividad del país y de la región. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajar en el tema astronómico. Los chinos están estudiando la posibilidad de construir un gran centro astronómico mundial en el norte de Chile. Estamos en la Antártida, también con fibra óptica, estamos conectando el continente con la Antártida. Estamos hablando del tema del litio. Chile es un país que tiene mucho litio y mucho cobalto. Y esos minerales son fundamentales para lo que se llama hoy día la electromovilidad. Y para los países del mundo que quieren avanzar, hay 4 o 5 grandes experiencias hoy día, necesitan baterías de litio, necesitan baterías de cobalto, y por lo tanto ahí también estamos trabajando para que tengamos desarrollo de nuestras inversiones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Junto con lo que es todo el intercambio comercial, hoy día buscar nuevas alternativas. Y por eso también trabajamos en los temas culturales con China. Chile es sede de los centros Confucio en América Latina. Desde hace casi el año 52 fue el primer encuentro entre Chile y China en los centros culturales, mucho antes que las relaciones diplomáticas y comerciales. Entonces, hay muchos estudiantes que viajan, que estudian, y también queremos tener acceso a nuevas tecnologías, porque esta historia de que se pensaba que en Asia eran solamente copiadores, eso ya pasó a la historia. Los países que conocemos, que se han desarrollado extensamente en el Asia, hoy día son grandes productores de ¿cómo se llama?, de documentos, ¿cómo se dice?, patentes industriales, miles por año. O sea, son grandes centros de alta tecnología, y nosotros queremos aprovechar esa experiencia para capacitar a nuestra gente, para pasar de no ser solamente exportadores de materias primas, sino que de productos industrializados, y tener acceso a los mercados del Asia, que son los mercados que más están movilizando hoy día en el mundo con mayor rapidez, y sobre todo, como decíamos antes, con la situación de Estados Unidos, que está cambiando su historia, porque Estados Unidos siempre fue el gran país del libre comercio y hoy día todos sabemos lo que pasa. Y en los términos de esas relaciones, siempre se habla, cuando se negocia con un gigante económico, un país relativamente pequeño, se habla de condiciones desventajosas. Esa ha sido la queja mayormente de los tratados de libre comercio de los países nuestros con los más grandes. Yo con toda confianza quisiera decirle que esa no ha sido la experiencia de Chile. Nosotros hemos tenido buenas negociaciones con China. Abrimos relaciones diplomáticas en los años 70, tenemos tratados de promoción y protección de inversiones, tenemos tratados de acceso a mercados, tenemos tratados de TLC completo, modernizado, ahora comercio electrónico. Ya estamos con 5 grandes empresas en China y en el Asia de comercio electrónico, que están cambiando la historia de las pequeñas y medianas empresas, en Chile también. Y lo que pasa es que muchas veces en América Latina entramos de una manera fácil al negocio con los asiáticos, y hemos visto, tal vez el caso más sintomático hoy día puede ser Venezuela o Cuba
o en algún momento fue Ecuador u otros países, no quiero menospreciar a nadie, pero uno tiene que saber sus antecedentes y su realidad. Eso significa que no hay que ser ansioso en las negociaciones, no hay que pensar de que porque está frente a un poderoso va a aceptar todo lo que quiera. Uno tiene que hablar con la verdad y hacer las cosas con transparencia. Y se lo digo con alta responsabilidad. Durante muchos años las empresas chinas no invirtieron en Chile, porque nosotros le dijimos, a la usanza de lo que han hecho en Venezuela, no, o a la usanza que han hecho en Cuba, en Chile no van a entrar. Aquí no se arreglan los contratos por licitación de firmando Estado con Estado. Aquí todas las licitaciones son públicas y transparentes. Cualquier obra que quieran hacer tiene que licitar con cualquier competidor internacional. Entonces, además, entendiendo una cosa, que los chinos no trabajan para una generación. En el occidente nosotros trabajamos para nuestra generación. Inmediatez. Siempre la persona en el campo cultural, profesional, técnico, lo que sea, siempre está mirando su vida, su familia, su entorno. Ellos no, ellos trabajan para 2, 3, 4 generaciones. Entonces están tranquilos con el tiempo, no tienen ansiedad como tenemos nosotros. Y en ese sentido hay que ser transparente. Cuando dicen que hay empresas de corrupción, sí, tipo de corrupción hay en todo el mundo, si esa es la realidad. Hoy día estamos en un mundo transparente, mucho más transparente. Claro. Entonces eso ayuda mucho. Y también ayuda que estemos unidos nosotros. Nosotros en América Latina no sabemos unirnos. Recién comenzábamos a hablar de Mercosur. Mercosur es un proyecto que no ha funcionado en América Latina. ¿Cuántos años lleva Mercosur? Y los países de Mercosur siguen siendo los más protegidos del mundo. Muy poco más avanzados. El año 94 teníamos más intercambio con Mercosur que lo que tenemos hoy día. No tenemos integración energética, no tenemos integración en infraestructura. Ha costado mucho. Y se constituye hace algunos años la Alianza del Pacífico, que es México, Colombia, Perú y Chile. Y ese grupo, que estamos en el Asia, resulta que ahora el año pasado, ¿quién se integró? Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y ahora, hace pocos días, Corea dijo que quería ingresar a ese grupo. Y con ese grupo estamos yendo al Asia, lógicamente, en un marco muy distinto que ir a un solo país como Chile, 18 millones. Y Alianza del Pacífico somos más de 200 millones. Y si se agregan estos otros países, tenemos una mayor presencia y una mayor capacidad de negociación. Yo recuerdo perfectamente, y a raíz de lo que usted me dice, cuando estábamos negociando con China me decían, póngase duro usted frente al presidente de China. Póngase duro ¿en qué? Por favor. Aquí estamos aprovechando oportunidades. Yo cada vez que voy al Asia, y voy muchas veces al año, veo oportunidades, las veo en Japón. Fíjense que Japón es el primer inversor mundial en Chile hoy día. En los últimos años, Japón ha invertido más de $30.000 millones en Chile. Y no solamente en minería como lo hacían antes, ha invertido en obras sanitarias, ha invertido en viña, ha invertido en miles de actividades. Y lo mismo pasa con China, que tampoco invertía y hoy día está invirtiendo. Entonces, eso le da a usted una estatura para poder conversar, para poder dialogar y para poder proteger los intereses del país. En esto, presidente, sería bueno conocer el balance comercial que existe entre ambos países, porque a Chile se le ha reconocido siempre como un país de una gran fortaleza institucional. Se nos fue adelante siempre en temas como muy de moda ahora, de transparencia, anticorrupción, pero también entra en los últimos años, y sobre todo con su presidencia, esa visión de entender la globalización y llevarla a la práctica, y todos estos son frutos de iniciativas suyas. ¿Qué puede explicar y qué nos puede usted decir de esa decisión del Estado, de Chile como Estado, de apostar a esto que ahora es que la buena parte de los países latinoamericanos están buscando? Esa característica del Estado chileno en este aspecto. Lo más importante frente a esos grandes países es tener seguridad, tener certeza jurídica, tener instituciones que sean responsables, porque eso al final significa respeto. Segundo, entender que el concepto de asociatividad entre el sector público y el sector privado ellos lo entienden de otra manera. Aquí si un empresario se junta con el Estado, decimos algo raro hay, está todo confuso, en fin.
Los asiáticos en general tienen otra manera de trabajar. Y nosotros cuando vamos al Asia, nos vamos un grupo del gobierno o un grupo de la oposición o un grupo de empresarios, vamos todos juntos. Y desde los viajes que yo hacía como presidente con los empresarios, con los parlamentarios, con los medios de comunicación, era el país que iba a presentarse. Y eso lo hemos repetido. En los últimos años hemos hecho 3 Chile Week en China. Hemos ido más de 200 personas, de regiones del país también, que lo hemos asociado con provincias chinas. Entonces, ese esfuerzo de mirar el país en su conjunto y mirarlo como una política de Estado es fundamental. Pero en esos años, cuando yo partí, no era tan fácil. Los primeros viajes que yo hice a PEC en Chile, toda la crítica era el presidente viajero, que pasa arriba de los aviones, todos los periódicos ponían fotos, Frei con las maletas en la mano. Bueno, y ahora en China tenemos más de 200 o 300 empresas chilenas instaladas. Tenemos 300 viñas vendiendo en el Asia. Y todos van, y vamos juntos. ¿Por qué? Porque para los asiáticos que vaya un expresidente como enviado especial del país, unido a los empresarios, unido a los representantes del Estado, eso causa muy buena impresión. Y que esta política se mantenga en el tiempo. Porque lo que pasa también en América Latina, que cambiamos un gobierno y el gobierno que llega dice, todos los de atrás eran malos, yo soy bueno, yo soy el fundador de la Pacha y yo voy a resolver los problemas. Y eso no es verdad. Indudablemente que esa visión de patria, de ir todos juntos, ha ayudado mucho, y quizás sería bueno, después de la pausa que tenemos que hacer ahora, ver cómo ha sido importante, qué tan importante ha sido este tipo de relación comercial con un país como China, que tiene este sistema de comunismo político y capitalismo de mercado. Total. Cuando regresemos en esta conversación con el presidente Eduardo Frei. Continuamos con esta entrevista con un protagonista de excepción en el mundo para hablar de negocio, para hablar de relaciones comerciales, el expresidente de Chile, Eduardo Frei. Sabes que ocurre siempre en las entrevistas que a veces fuera del aire se hablan cosas demasiado fundamentales que uno necesita recuperar, porque algo que usted nos decía es que hay un momento donde pasa un buen periodo de tiempo y no hay inversiones chinas. Los chinos se caracterizan por una especie como de enclave, de yo voy a invertir en este país, pero yo traigo prácticamente todo, traigo mis empleados. En ese sentido, ¿cuál sería el consejo que un hombre de su experiencia, un hombre de Estado como el presidente Frei, puede decirle, qué consejo le puede dar al Estado dominicano que ahora se va a enfrentar a esas negociaciones, en el caso nuestro mucho más pequeño incluso que Chile también? A ver, yo no soy hombre de consejo, cada uno vive su experiencia, vive su realidad, y no es bueno que uno aparezca como el dueño de la verdad y como que todo fuera muy bonito, etcétera. No, hay muchos problemas. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? Sería la pregunta. Lo importante es convencer a los asiáticos que inviertan en el país y convencer a los asiáticos que se asocien con las empresas chilenas. No solamente que vengan a hacer un negocio privado para llevarse la ganancia e irse, sino que se vengan a integrar al país. Por ejemplo, hace poco se licitó una gran obra de un gran puente en el sur de Chile, que es un puente tipo Golden Gate, digamos, cuesta 1.500 millones de dólares esa obra. Bueno, se asoció a una empresa de Brasil originalmente, que después se retiraron por todos los problemas de Brasil, empresas coreanas, empresas de los países escandinavos, con empresas chilenas. Y ahí muchas veces no estaba muy seguro. Convencerlos que se instalaran bancos chinos, ya tenemos 2 bancos, el segundo banco de China y el cuarto banco de China, que está entre los 10 primeros bancos del mundo, están instalados con oficinas, atienden a las empresas. Eso ayuda a las empresas de su país también para entender el mercado, entender la legislación, el idioma, que es lo más difícil, y por lo tanto integrarse de esa manera. Y con el tiempo han comenzado a integrarse, por ejemplo, en viña. Tenemos muchas empresas chinas que están, y hoy día el mercado chino es el primer mercado para Chile, competimos con Francia, con Australia, somos los primeros, en Japón también. Entonces eso se ha producido por esa asociatividad y esa ganar confianza. Y además las empresas chilenas hoy día también están instaladas, y todas las empresas chilenas, las principales que están trabajando en el área,
tienen oficina en Shanghai, tienen oficina en Guangzhou, tienen oficina en las distintas ciudades fuera de Beijing. Entonces, eso también ayuda mucho. Y lo que ayuda hoy en día es la situación internacional. Porque antiguamente nosotros, le doy el caso del vino chileno, por ejemplo, se vendía mucho en Europa, se vendía mucho en Inglaterra. ¿Y qué pasa con el Brexit? ¿Qué pasa con los otros países europeos? Hoy día no están invirtiendo en nuestros mercados. Entonces, la proporción de los negocios, sumado a las inversiones que están llegando a esos países, en alta tecnología también, no es solamente comprar y vender y explotar a la gente, sino que hemos pedido la ayuda y hemos, por ejemplo, buscado asociatividad entre regiones y provincias, regiones chilenas con provincias chinas, y ahí se unen las universidades, se unen las pequeñas y medianas empresas, hay capacitación, están cooperando a hacer parques tecnológicos de alta tecnología mundial, que ellos tienen hoy día. Y lo mismo con Japón, y lo mismo con Corea, sí hemos hecho un esfuerzo muy grande, con India, ahora con Indonesia, como le contaba, que la gente decía, Indonesia, 300 millones, un país, y todo lo que es el sudeste asiático son 10 países donde está Singapur, que es un gran centro mundial, el que mueve todo el ASEAN desde el punto de vista financiero y logístico, Malasia, que es otro país que ha avanzado mucho, Tailandia. ¿Por qué? Porque el mundo se ha globalizado. Por ejemplo, automóviles, hace poco fuimos a la India, los automóviles coreanos que llegaban a Chile estaban fabricados en la India, o maquinaria pesada para la industria o para la construcción japonesa construida en Tailandia. Hace pocos días, a raíz de este mismo tema, leí un artículo que salió en la prensa nacional que decía que si Estados Unidos cierra el ingreso de los automóviles, los autos en Estados Unidos, todos los modelos van a subir, los mayores que se venden, porque toda la industria automotriz es una industria absolutamente integrada, ya son prácticamente armadurías. Y por lo tanto, si pretende subir esos aranceles, o va a subir mucho, si pretenden hacer fábricas nuevas, van a estar todas robotizadas, no van a tener mayor empleo. Entonces, esas realidades, ¿qué hace un país de 18 millones como nosotros? Que no tenemos, lógicamente, industria automotriz, muchas otras de alta tecnología. Entonces, para estar en ese mundo global, hay que tener una mente abierta, hay que tener la capacidad, hay que integrarse, hay que sumarse para competir con ellos también. Presidente Frey, cuando partimos en el ASEAN, nosotros hicimos una reunión, nos tocaba la reunión de los países asiáticos en Chile, invitamos a varios presidentes latinoamericanos. Y me acuerdo que el presidente en esa época de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, dijo, hay algunos, usa una palabra medio peyorativa, creen que la globalización es una política económica o es una decisión de Estado. La globalización es un hecho real del mundo que se va a imponer por las comunicaciones, por las tecnologías, y al final cada día el mundo va a ser más pequeño. Y eso hay que enfrentarlo y no esconderse. No es una política de Estado, no es una política económica. Y esa es la realidad de la globalización. Hoy día, a nosotros, por ejemplo, el señor presidente de Estados Unidos manda Twitter y en la mañana y caen las bolsas y nos golpea todo. ¿Ah? Estamos más protegidos porque gran parte de nuestro comercio, además, es superavitario con respecto a muchos países del Asia. Igual con Estados Unidos es superavitario para Estados Unidos, por eso no nos han tocado todavía. Espero que no nos toquen y nos dejen tranquilos. Precisamente, a usted puede decírsele que llegó primero a la globalización. O sea, usted durante su presidencia, 94-2000, promovió la inserción económica y política de Chile en el mundo. En el mundo y especialmente en el Asia. Sí, usted puede hablar con autoridad y precisamente como usted esbozó lo de los automóviles, yo le pregunto a usted, estas tensiones de Estados Unidos con Europa, con la propia China, ¿qué riesgo supone para la región? Mucho riesgo para todos los países. O sea, de partida, todo ruido en el mercado internacional de los intercambios perjudica a los países más pequeños, los países que estamos en ascenso, los países emergentes, en vías de desarrollo, como se dice. Porque lógicamente nos golpean las bolsas, nos golpea el valor de la moneda, nos golpea, por ejemplo, hace pocos días Estados Unidos anunció aranceles especiales para varios productos de la India, aluminio, acero y otros. ¿Qué hizo la India? Puso aranceles especiales para todos los frutos secos que ingresaban a la India. Y ahí caímos nosotros. ¿Por qué? Porque somos competidores con California. Entonces los hindúes, así como los americanos le aplicaron
duras medidas, como se le han aplicado a la soja y a otros productos, se lo aplicaron como decía, acero y aluminio, y la India dijo, aquí se acabó el tema de los frutos secos y subió el 100% los aranceles. Bueno, estábamos exportando, después del acuerdo del año pasado, decenas de miles de toneladas de productos secos, y ahí estamos de nuevo conversando con los hindúes para tratar de resolver este conflicto. O sea, nos pega en forma indirecta, no directa, pero indirecta, muy fuertemente. Los Estados Unidos están un poco, algo así como buscando recuperar el tiempo perdido, más que el tiempo, el espacio perdido, y se sienten bastante agresivos. Hay toda una política por la transparencia, por los derechos humanos, por todo esto que tiene que ver con el desarrollo de los países. Pero hay un cero, el tema de la transparencia y sobre todo de la corrupción. Sería bueno que usted nos explicara cuál ha sido la mejoría o el empeoramiento de las relaciones de Chile como Estado, el Estado de Chile, con los norteamericanos a partir de esa posición inteligente, anticipada del Estado de Chile con ese sudeste asiático. A ver, a lo mejor voy a decir una herejía, pero yo viví las relaciones de mi padre con Estados Unidos en los años 60 y viví las relaciones que yo tuve con Estados Unidos. Yo tenía una relación excelente con el presidente Clinton y Hillary. Tuvo 4 veces en Chile Hillary, y siempre llevamos una muy buena relación. Pero en general, lo que yo he visto, que Estados Unidos, más que tener una política hacia América Latina, tiene reacciones con América Latina. Hoy día, desde que el presidente de Estados Unidos dice el muro de México, alguna acción en Centroamérica, pero el resto casi no lo ha tocado. O sea, no hay una definición, o en general, yo diría en una mirada de 50 años, muy poca política de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces, esta situación en que estamos menos colgados de ese país, para nosotros es provechoso. Los productos chilenos, yo sé que hubo un momento, un intento de afectar, por ejemplo, el vino chileno, que es una maravilla, relación calidad-precio. Entonces estaba acabando con los mercados. ¿En qué terminó esto? ¿Cómo está la situación comercial con Estados Unidos hoy? Hoy día la situación está tranquila, el vino se vende muy bien en todas partes del mundo. Ya el año pasado aportamos casi 3.000 millones de dólares en vinos, que es una gran cantidad de millones de botellas. Competimos con Francia, con Italia, en todas partes, bueno, por calidad y por precio. Pero en ese sentido, con Estados Unidos, lo que pasa es lo siguiente, que las grandes inversiones americanas que llegan, por lo menos en el caso chileno, no quiero referir a otros países, están relacionados con la gran minería. Y esas son grandes inversiones, y hoy día grandes conglomerados, grandes transnacionales, que invierten independiente que sea el gobierno en Estados Unidos o en nuestro país. Son grandes inversiones, además son inversiones a 30, 40 años. Esas inversiones llegan igual. No depende de quién sea el jefe de Estado o la política que esté siguiendo el país. Lo que a nosotros nos interesa es poder abrir un nuevo mercado. O sea, que Chile, como le decía al comienzo, esté pretendiendo ser una potencia agroalimentaria, exportando miles de millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es exportar 1.000 millones de dólares en cereza? 8.500 contenedores, hasta en avión llegaban las cerezas a China. Con muchos productos pasa eso. Entonces eso significa no solamente producción, calidad de producción, significa logística, llevar productos que se demora 30 días en barco, que lleguen en primera calidad, etcétera. O sea, es un esfuerzo muy grande del país. Y hoy día, si usted lo mira desde el punto de vista del ingreso nacional, hoy día prácticamente el 50% de los chilenos trabaja relacionado con algún sector que está exportando al Asia. Por lo tanto, la gente lo entiende, lo comprende. Entonces, quiere tener mayor autonomía, mayor capacidad, y quiere aumento de tecnología. Por eso cuando le hablaba al principio, le decía, queremos hablar del litio, queremos hablar de la fibra óptica, queremos hablar de los temas del futuro, queremos hablar de las tecnologías que tenemos que adoptar a nuestras realidades, queremos capacitar a nuestra gente para que esté más preparada a competir en el mundo en que estamos viviendo. Y eso hoy día no lo encontramos en Europa, porque está el Brexit, están los problemas que tiene España o Italia u otros países, problemas de inmigración que son tan complejos. Entonces, esos países se preocupan poco de nuestra región. En cambio, estamos enfocados en un área en la cual, por lo menos en el caso de Chile, nos respetan, vienen a hacer inversiones a Chile,
tenemos oportunidades, y como le decía antes, yo cada vez que voy al Asia, en cualquier país que voy, ya sea Vietnam, o sea Tailandia, o sea Singapur, o sea Malasia, o Indonesia, encuentro una nueva oportunidad. Y eso no lo podemos perder, porque el mundo pasa muy rápido y las situaciones cambian con mucha velocidad. Y esa velocidad no la controlamos nosotros. Somos un país de 18 millones y no se nos puede terminar el tiempo y desaprovechar uno de los máximos exponentes, si no el máximo, de la democracia cristiana, tanto para la región como para el mundo. América Latina vivió un relativo periodo de estabilidad, pero hoy estamos viendo nosotros un descalabro, vamos a decirlo así, mucho cuestionamiento de las instituciones democráticas, una desvalorización de esas instituciones y un severo cuestionamiento a los liderazgos. No sé si usted lo ve así. Y si, ¿qué usted puede decir? ¿Qué fenómeno es que se está dando? El fenómeno más grave, hay dos fenómenos graves en América Latina. Uno es el tema del populismo y otro el tema de la corrupción. Populismo y corrupción. Populismo y corrupción son dos variables sumamente letales para la democracia. Felizmente hoy día en el mundo ya, y en China pasa lo mismo, Xi Jinping ha sido el campeón de la transparencia en China y ha hecho transformaciones impresionantes en ese sentido. O sea, en todas partes del mundo hoy día se están tomando medidas con mayor transparencia. Y el populismo, que lógicamente mata también a la democracia. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que tener una preocupación por la vía democrática. Solidificar los partidos políticos. Si no hay partidos políticos, no hay democracia. Si no hay alternancia en el poder, no hay democracia. Si no hay respeto a las instituciones democráticas, no hay democracia. Y yo creo que a pesar de todo lo que se discute y todo lo que se diga, no hay mejor sistema que la democracia. Y hay que perfeccionarla todos los días. Hay que respeto a los derechos humanos, respeto a las personas, respeto al diálogo, respeto al medio ambiente. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos con el cambio climático es un crimen contra la humanidad. Entonces, pero el populismo nos pega muy fuerte, muy fuerte. Y el problema de la corrupción también nos pega muy fuerte en nuestra América Latina. Y el otro factor que yo veo es que ha sido, a mi parecer, la gran experiencia de Chile en los últimos 30 años, cuando tuvimos gobierno de continuidad. Cuando llegábamos al poder, los presidentes de la Concertación, no estábamos descubriendo el país, no estábamos partiendo de cero, no éramos los salvadores de la patria. Uno asume la presidencia con la historia de su país. Y pretender que todo eso ha sido malo y que yo voy a llegar a salvar la patria y que todo lo que yo haga va a ser la felicidad de este país, eso no es verdad. Pero sí, si un gobierno y una coalición es capaz de mantener durante 30 años políticas, porque usted una gran transformación, a mí me toca hacer la transformación de la justicia, no lo hace en un periodo presidencial, lo hace por lo menos en 2 generaciones, o una gran transformación en el sector salud, en el sector de la infraestructura. Cuando nosotros partimos con las concesiones, que nadie las quería en América Latina, porque la gente en América Latina cree que los servicios públicos todos tienen que ser del Estado. Y nosotros dijimos, no, vamos a incorporar inversión privada en la sanitaria. Y hoy día tenemos 99% de agua potable, incluso en los sectores rurales, tenemos 99% de alcantarillado agua servida y tenemos casi 100% de tratamiento de agua servida. Estamos entre los 5 mejores países del mundo en eso. ¿Por qué? Porque asociamos el Estado con el sector privado mediante una legislación adecuada que permitió darle un salto a la infraestructura caminera, aeropuertos, puertos, y telecomunicaciones, etcétera. Y eso tenemos que darle un nuevo aire, porque si no, nos vamos quedando atrás. Entonces, ese tema para mí es también central. Pero si usted me dice 2 ideas, sí: transparencia y populismo. Mire lo que está pasando con Argentina, un país riquísimo. Mire lo que ha pasado en los últimos días. Todos pensábamos que el presidente Báquez estaba, pero un país que está endeudado. Precisamente, presidente, hay un cuestionamiento a las instituciones de la democracia en todo Occidente. Hay un movimiento antipartidos, antipolítico. Está surgiendo outsider, que la expresión más terrible es la del presidente Trump. ¿Cómo está la salud democrática de la sociedad chilena, la sociedad política chilena? Bueno, no hay outsider por ahí. Pero evidente, si eso es un fenómeno mundial.
Usted ve las redes sociales y aparece cualquier personaje público o dirigente político, ¿qué viene la respuesta? Usted da una opinión y por lo menos lo que yo veo en las redes sociales de todo el mundo, que cualquier persona da una opinión e inmediatamente lo tratan de ladrón, sinvergüenza, estafador. O sea, los políticos son como lo peor del mundo. Hay que destruir la política y destruir a los políticos. Eso a la larga destruye la democracia. Porque ¿quién toma las decisiones en el país? Las decisiones de un presidente, de ministros de Estado, de autoridades del país, nos marcan la vida personal a todos. Y decisiones equivocadas o poco transparentes o populistas de un jefe de Estado o su equipo de gobierno nos comprometen a varias generaciones. Sí, pero entonces, en Chile el sistema de partidos está fuerte todavía. El sistema de partidos también está bastante comprometido. Pero hay una cosa, porque hay partidos que se quieren parecer a los Podemos de España y otros que lógicamente están en un populismo inaceptable. Pero, presidente, en Chile se dio una situación muy peculiar. Usted encabezó una buena transición democrática, la Bachelet estaba por allá, pero el giro no fue a un outsider ni a una opción alternativa, sino para la derecha. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los errores se pagan, evidentemente. Los errores se pagan y la coalición no tuvo la capacidad de tener una propuesta una propuesta de futuro, llamativa y entusiasmadora para la gente para continuar. Lógicamente que después de 25 años no es tan fácil mantener, o sea, es un ejemplo, sin pasar 4 o 5 gobiernos continuos en Chile, ha sido una experiencia impresionante y por eso estamos como estamos. O sea, yo le digo, si usted hubiera pensado en el año 90 que Chile iba a llegar a ser el primer país de ingreso per cápita en América Latina, nadie lo habría creído en Chile. Es un país que tenía una renta per cápita cuando yo asumí de $3.000 y hoy día estamos en 25.000. O que íbamos a ser los grandes exportadores compitiendo con los países del mundo en alimentos, en vino, en mil cosas. Siendo un país que tiene, a pesar de todo lo que critiquen, una educación avanzada, profesionales de calidad, instituciones que funcionan, y despreciar todo eso como lo hacen muchos países, y ojalá que nunca se haga en Chile, en definitiva, nos sacrifica a las próximas generaciones. Yo tengo 12 nietos y no quiero que vivan en un país deprimido, sino que quiero que vivan en un país alegre, en un país positivo, en un país que entiende cuál es la realidad mundial y que tiene dirigentes capaces de asumir esa responsabilidad. Ahora, presidente, en esto tiene que ver con el talante democrático de la clase política chilena, porque, bueno, errores se pagan, pero el presidente Piñera es parte del sistema de partidos. Así ha sido dentro de su visión de la derecha un buen presidente. Bueno, ya fue presidente, ahora vuelve a ser presidente y lógicamente que también creo que como usted, presidente, afirma los partidos políticos, porque lo peor en los sistemas democráticos es gobernar sin los partidos, destruir los partidos políticos. Y esa ha sido la crisis de Perú, ha sido la crisis de Argentina, fue la crisis de Venezuela y tantos otros países. Pero ya en los minutos finales yo creo que es de justicia destacar algo que es bueno que la clase política dominicana lo tome de ejemplo. Cuando usted decidió dedicarse exclusivamente a la política, usted vendió las acciones de su empresa porque se iba a dedicar a ser político. Eso no es muy frecuente. El presidente Piñera anda por ahí. Entonces hay una vocación democrática. Eso lo aprendí de mi padre, que desde muy joven tomó esa misma línea. Él, cuando era un abogado especialista, un abogado de fuste en Chile, le ofrecieron muchos cargos en empresas privadas y él dijo, no, yo me voy a dedicar a la vida pública y por lo tanto no me voy a dedicar nunca a los negocios. Y por lo tanto, el día que yo tomé la opción, después de trabajar 20 años en una gran empresa chilena, dije, yo voy a seguir esa línea. Y vendí todas mis acciones y nunca más hice negocio. Ahora dicen que ando haciendo, los que me critican dicen que ando haciendo negocios en el Asia. No hago ningún negocio, ya hace casi 30 años que me retiré de los negocios y me he dedicado al servicio público porque es imposible. Es imposible compatibilizar a mi juicio. Sí, hay una cosa que quizás usted está en la libertad de no responderla. Usted en el 93 ganó la candidatura en unas elecciones primarias internas. Así es. Creo que si la memoria no me falla fue a Lagos. Al presidente Lagos, que fue mi sucesor. Ok, aquí en estos días se ha batido mucho eso de las primarias, de la democracia interna de los partidos. Por eso le digo que usted está en libertad, porque es un tema muy actual aquí. Mire, en esa época nadie hablaba de primaria.
pero como estaba yo y estaba el presidente Lagos, que también los partidos socialistas y partido el Partido por la Democracia en Chile postulaban a que el presidente Piñera fuera el candidato presidencial, dijimos, bueno, lleguemos a un acuerdo, llegamos a una primaria. Y hicimos una primaria, no una primaria abierta 100%, sino que dijimos, van a votar todos los militantes de los partidos, que en esa época eran 300, 400 mil, y vamos a dar un plazo de 2 o 3 meses para que la gente que quiere votar en la primaria se inscriba. Finalmente votaron del orden de 600.000 personas, que era como el 10 o el 15% del padrón electoral de ese momento, que eran los 5 o 6 millones que votaron para el plebiscito. Y ahí, en esa elección primaria, yo triunfé con el 70%, fui elegido candidato a la Concertación, gané, el presidente Lagos fue ministro de Obras Públicas y aplicamos toda la política de concesiones, que en ese momento nadie las conocía en Chile, pero yo trabajé 2 años en Italia y aprendí ahí el sistema de concesiones en los tiempos del primer ministro Moro en Italia. Estuve 2 años trabajando allá y estudiando, y comenzamos, como le digo, con las autopistas, todos felices, con los aeropuertos, todos felices. Ya cuando pasamos a los puertos, ahí comenzó el problema. Después, cuando pasamos a la sanitaria, más problemas, o pasamos a los hospitales o a las cárceles, hay muchos sectores que no lo quieren, pero los países siempre tienen recursos limitados. ¿Y cuáles son las definiciones de un país? Primero que todo, educación. Segundo, salud, calidad de vida, 3 o 4 temas fundamentales. Entonces, al final, el raspado de la olla se usa para grandes obras de infraestructura. Si usted la concesiona, se pagan en 30 años, la hace el sector privado, se regula, por ley se fijan las tarifas, y con eso hemos hecho en los últimos 15 o 20 años más de 30.000 o 40.000 millones de dólares en infraestructura, que hay que seguir haciendo, porque una condición esencial hoy día para estar en el mundo es tener buena infraestructura, buenos puertos, buenos caminos, buenos aeropuertos, buenas telecomunicaciones, buena interconectividad. Si usted no está conectado en el mundo de hoy, está fuera del mundo, y por lo tanto eso cuesta mucho hacerlo. Y los presupuestos fiscales nunca dan para eso. Presidente Frey, no podíamos terminar esta entrevista sin una nota muy personal. Usted fue muy institucionalista, humanitario con el exdictador Pinochet cuando él tuvo sus problemas en Londres. Usted defendió el respeto a las leyes chilenas. Esto se conoce. Sin embargo, estamos en medio de un proceso donde usted está convencido de que todos los antecedentes prueban de que lo que ocurrió con su padre fue un asesinato. ¿Qué puede usted decirnos al final ya de esta entrevista de un hombre que, por su sentido de la institucionalidad y del respeto a las leyes chilenas, sí, pero se benefició de esto, y ahora al final de la historia estamos donde estamos? Mire, esta decisión ha sido difícil, muchos años de investigación. Es en el sistema antiguo de la justicia chilena que por más de 15 años ha investigado el caso del magnicidio del presidente Frey. Y el año 2010 el ministro instructor declaró que había sido asesinado, imputó a 6 personas y la Corte Suprema lo confirmó. La Corte Suprema en pleno confirmó y dijo, cambie la carátula del proceso, que era supuesto envenenamiento, asesinato por envenenamiento, y además investigue la asociación ilícita para este caso. Y el proceso finalmente está terminando. En los próximos días el ministro Madrid, que es el que lleva la causa hace 15 años, va a emitir su sentencia y después vendrán los alegatos en la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Allí, en más de 52 tomos y más de 10 tomos reservados que tiene el ministro Madrid, que va a tener que abrir ahora y dar las bases de por qué tiene los antecedentes para señalar que fue asesinado, lo entrega a la opinión pública, y eso nos va a dar la tranquilidad, porque nosotros lo único que hemos buscado en estos años es la verdad y la justicia. Bien. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, no solo la nuestra, la del país dominicano. Muchas gracias. Porque lo cierto es que le necesitamos y estamos muy seguros de que va a ser de una utilidad terrible y de un gran provecho. Muchísimas gracias. Siempre a compartir experiencia. Nunca... Sí, consejos no. No consejos ni creerse el dueño de la verdad. Por mucho que hayamos avanzado en ciertas cosas, y no en todas, porque siempre tenemos problemas como en todos los países del mundo. Pero
los latinoamericanos tenemos que aprender a trabajar conjunto, compartir experiencias, aprender de los errores que se cometen, ver las cosas buenas que se hacen, y para competir en el mundo necesitamos estar unidos. Cuando vamos al Asia, donde hay 1.400 millones en un país, 1.200 en otro, es muy distinto que vaya una persona representando un país de 18 millones, que vayamos un grupo de latinoamericanos que representamos 200 millones, cambia la figura. Muchísimas gracias, presidente. Muchas Feliz gracias. estadía. Muchas gracias. Continuamos. Vamos a hablar de tecnología y para eso tengo una persona totalmente autorizada en este espacio, Juan Manuel Medina, y no autorizada porque lo autorice yo, sino su capacidad. Juan Manuel, buenos días. Muchas gracias, buen día, Adis, buen día, amigos televidentes. Adis, mira, hoy traemos un temita bien chulo, vamos a decirle así bien chulo. ¿Por qué? Porque la gente cree que cometer ciertas acciones a través de los medios electrónicos, a través de las plataformas digitales, es un relajo, pero no un relajo. Cualquier acción tiene una sanción si se hace de una manera incorrecta. Vamos a hablar de los delitos y crímenes en República Dominicana, cuáles son los más comunes y cuáles son las legislaciones que sancionan este tipo de delitos electrónicos. Delitos electrónicos, delitos de alta tecnología. Mucha gente cree que esto es un relajo, mucha gente cree que eso es ciencia ficción, pero no es así. Se sancionan y de una manera fuerte. Se sancionan cosas que tú hasta te vas a sorprender mientras vayamos avanzando con la presentación. Pero antes, quiero mencionar nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram, para que nos siga si tiene alguna pregunta o alguna recomendación. Lo primero del caso, delito informático. ¿Qué es un delito informático? Mucha gente cree que es un relajo, pero no. Un delito informático o ciberdelito es cualquier acción antijurídica que tiene una sanción, porque al culpable se puede seguir a través de estos tipos de tecnología. Cuando usted comete una acción delictiva por los medios electrónicos, siempre deja rastro, aunque piense que no. Aunque usted crea que es más tigre de la cuenta, entre comillas, que quiera borrar ese rastro, pero se le puede dar seguimiento. Esa imagen lo va a hacer reírse un poco, porque usted entiende que hay mucha gente que utiliza la ingeniería social o la teoría del engaño para beneficiarse de alguna manera u otra delinquiendo por los medios electrónicos. Entonces, en la República Dominicana existe legislación que sanciona ese tipo de cosas. Comenzando, vamos a poner una de las primeras, el convenio de cibercriminalidad o convenio de Budapest, que fue en el año 2001, que es un de carácter internacional del cual República Dominicana es signatario. La Constitución Dominicana establece en algunos de los artículos asuntos que van vinculados a las tecnologías. Por ejemplo, estamos hablando de la intimidad, porque se viola la intimidad mucho a través de los medios electrónicos, artículo 44 de la Constitución, artículo 70, el habeas data. Por ejemplo, Código Procesal Penal Dominicano, que establece sanciones bien claras y expresas a personas que cometen delitos a través de las altas tecnologías. La Ley General de Telecomunicaciones, obvio que las telecomunicaciones tienen que intervenir en todo esto, 153.98, Comercio Electrónico, Documentos y Firmas y Digital, 126.02, Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que es la que sanciona de manera directa muchos de estos que vamos a mencionar a continuación, y la Ley sobre Derecho de Autor, que es la 5307, cuando se tiene que tratar de derecho de autor, la refiere a esta ley. Entonces, la primera, las estafas por internet. A todos nosotros, a mí me han estafado por internet. Sí, ¿qué hacen? Te ofertan un producto, por ejemplo, en las redes sociales, que ahora hay mucha publicidad de productos súper baratos, que tú dices, wow, esto debe de ser excelente, y te animas y haces la compra por internet, pagas a través de PayPal con tu tarjeta de crédito, y normalmente o no te envían el producto o no te envían lo que es. En mi caso particular, adquirí algo por eBay una vez a un suplidor chino. El suplidor tenía unas cuantas feedback positivos y dije, bueno, está bien. Cuando voy a buscar mi artículo, me mandaron en una cajita 3 piedrecitas. Automáticamente tres piedrecitas, sí. No, 3 Juan piedrecitas. Manuel, tú me estás bromeando. Así fue, me mandaron 3 piedrecitas. Entonces, en esa época no tenía lo que era la seguridad del comprador, del e-buyer, y entonces perdí mi inversión. Me quedé con mi piedrecita de recuerdo. Entonces, otro de los más comunes es el grooming o el acoso a menores. Sí, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el groomer, que es la persona que efectúa este tipo de acción, ¿qué hace? Focaliza a menores de edad o jovencitos y se hace pasar por jóvenes o por personas muy agradables a través de Skype, WhatsApp, a través de Instagram. ¿Para qué? Para llegar a un fin sexual.
y normalmente lo convence, logra la confianza y después le pide verse en persona. En Argentina hubo un caso en este año, en marzo, de un papá que se hizo pasar por su hija en WhatsApp porque había una persona que quería juntarse con ella y ella era menor de edad. Cuando el papá se enteró de eso, trató de citarse con él en un punto y cuando llegó le dio golpe a ese hombre. Ahora mismo... Un video se hizo viral porque creo que fue ese que lo grabó. Sí, fue viral, sí. El caso es que al hombre lo sometieron por pederasta y al papá por violencia. Pero en el caso se la desquitó. Suplantación de identidad o el phishing, señores, esto es muy común. El phishing se basa en que muchos ciberdelincuentes, asociaciones o personas particulares se hacen pasar por entidades o personas conocidas para lograr un beneficio. Por ejemplo, en las redes sociales, Facebook, 2.700 millones de cuentas activas. ¿Qué pasa con estas cuentas? Muchas son falsas. Por ejemplo, tú tienes tu cuenta de Facebook personal, Adis Burgos. Hay una persona que, como tú eres del medio, crea una cuenta ficticia llamada Adis Burgos con muchas fotos tuyas que aparecen en los medios. Entonces ya tú y yo tenemos una relación amistosa. Me agregan. Yo digo, pero mira, Adis tiene otro Facebook. Me envían un mensaje privado y me dice, oye Juan, tengo un problema, ¿tú me puedes depositar tanto dinero a tal cuenta? Y mucha gente, cuando ve que tú tienes un problema, ¿qué hace? Sin preguntarte, te deposita y te dice, y resuelve. Pero se han dado casos hasta de magistrados que le han clonado cuentas y después han recibido informes de que gente alrededor de ellos le ha depositado a cuenta. Y eso pasa recientemente pasó con alguien que rato. usurpaba al vocero de la policía de Santiago. Pues mira, ese tipo de situación. Pero en este caso es normalmente para beneficiarse de forma económica. ¿Y quiénes lo hacen? Lamentablemente, reclusos, reos en cárceles, y hacen ese tipo de cosas. Falsificación de documentos. Señores, este es un delito que pasa cada rato a través de los medios electrónicos. Por eso se creó la ley de firma digital y documentos en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tiene una firma electrónica que es una secuencia de códigos que le da la veracidad al documento. Por ejemplo, certificación de no antecedentes judiciales, no antecedentes penales que da la Procuraduría. Ese es un documento digital que tiene una firma digital y que esa firma vincula al documento para determinar si es real o no. Tiene sanciones. Cualquier persona que piense que el falsificar un documento, ya sea privado, público o oficial, no va a tener sanciones, tenga mucho cuidado con eso. Lo sanciona el Código Procesal Penal bien fuerte y también otras leyes. El sabotaje informático, señores, esto es súper novedoso. ¿Por qué digo novedoso? Porque pasó hace 15 días, 10 días, a un hotel en Alemania. El hotel le pusieron un virus llamado ransomware, que ¿qué hace ese ransomware? Bloquea las informaciones de la computadora y pide un rescate, normalmente es un pago a través de bitcoins. En el hotel le bloquearon todos los accesos y el hotel no podía hacer llaves para sus huéspedes. Le pidieron $1.500 en bitcoin y el hotel tuvo que ceder para poder crear las llaves y poder darle atención a los clientes. Pero es sancionado el sabotaje informático. ¿Pero es sancionado aquí? En República Dominicana es sancionado. Todo esto estamos hablando de República Dominicana. Ojo, para los que nos están viendo, que saben que pueden tener sanción. Esto es otra de las cosas más comunes. La clonación es sancionada por la ley 53-07, la clonación de medios o informaciones electrónicas. Eso que se ve en pantalla, ese aparatito chiquitito. Si no me equivoco, es la más, ¿verdad? Esa es una de las que más se hace. Ese aparatito que estamos viendo ahí se llama skimmer. El skimmer es con lo que se clonan normalmente las tarjetas de crédito con banda magnética. Lo venden en eBay, lo venden en Amazon por $13. Pero ¿para qué que funciona este skimmer? Es para crear copias de llave en los hoteles, como hablamos del hotel. Las copias de llave se crean con eso. Pero entonces, cuando tú vas a un sitio que no te percatas dónde está tu tarjeta, te clonan tu tarjeta e imprimen una nueva, la troquelan. Por ejemplo, yo te clono la tuya y en vez de Adis Burgos le pongo Juan Medina troquelado. Cuando me piden mi cédula y yo enseño mi tarjeta y mi cédula, dice adelante Juan Medina, pero en el voucher lo que sale es tu nombre, Adis Burgos. Entonces, la clonación de tarjeta de porque cada vez es más necesario andar con el dinero electrónico. Exactamente, por eso hay ciertas aplicaciones que te permiten usar menos este tipo de dispositivos. Y eso pasa mucho en República Dominicana. Los accesos ilícitos, vamos, que esto es una de las cosas más chulas. Oye, Alexander, para ir cerrando, el acceso ilícito a un sistema informático de forma no autorizada es sancionada y es penalizada. Usted puede durar hasta 1 año preso por eso. Si Alex le coge el celular a su esposa, a su amiga y accede a ella para tener cualquier información, el simple hecho de accesar de manera ilícita es sancionado. Y cerrando esto, Adi,
la extorsión de carácter sexual es algo muy común en la República Dominicana. Cuando usted envía mensajes o fotografías con carácter sexual por los medios electrónicos y posteriormente la persona que lo recibe lo extorsiona para recibir un beneficio, es sancionado. Pero ¿qué está pasando? Normalmente estos son grupos de personas que lo agregan usted a redes sociales haciéndose pasar por otra, por ejemplo, por un caballero esbelto en tu caso, en mi caso por una dama súper sexy, y nosotros caemos en el gancho, le enviamos videos o fotos y ya nos agarran. Bien, Adis, cualquier cosa, cualquier pregunta o recomendación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter o Medina Costa 1 en Instagram. Créeme que sí, claro, ante un tema así, muchísimas preguntas quisiera hacerte. Yo sé que por las redes hasta yo ahí te voy a tirar. Por favor, háblame. Pues estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es viernes, así que la agenda de la gente se hace ya más plural. Un poco más relajada. Señores, aprovechen el tiempo y háganlo con CDN porque hay mucho más en la programación. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Los caballeros también les mandan a decir conmigo que salud. ¿Vamos allí? ¿Vamos allí? Es que sí, claro. Esto pasó en Enfoque Matinal. En ese ejemplo que ellos están haciendo, el ciudadano se muestra cooperador y obedece las instrucciones que le dan los policías. Sí, señor. Ok, caballero, disculpe, trabajamos por su seguridad. Vamos a ver un ejemplo cuando el ciudadano no se muestra cooperador y no quiere obedecer a los mandos y las órdenes que los policías le dan. Alto, ciudadano. Alto, ciudadano. Yo me voy preso. ¿Qué yo he hecho? No lo vamos a meter preso, señor. Solamente queremos que se identifique. Yo no he hecho nada, yo no voy a identificar. La posición del mayor Montero arriba de los hombros del ciudadano para evitar de que se haga una lesión él mismo con esa técnica. Si el ciudadano intenta moverse, la técnica que él está aplicando le va apretando y el ciudadano va sintiendo una presión en el cuello. Está bien. Bien. Ellos están obligados a ayudarlo a parar para evitar que el ciudadano se lesione. Esto pasó en Enfoque Matinal. Minutos finales. Ha llegado prácticamente la hora del adiós y yo creo que es importante retomar la invitación y la información de que este domingo se va a celebrar la marcha verde del millón y CDN tendrá una especial cobertura y nosotros pues ya sabemos uno de los dos temas fundamentales del lunes, Nelson. Bueno, sí. ¿Qué pasará con la marcha verde ahora con el apoyo del PRM, un elemento importante? Bueno, ya tú dijiste que el PRM probablemente se metió en camisa de 11 varas porque es el PRM que van a medir. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Bueno, ya que Pablo se metió por ahí, verde, que te quiero verde. Buenos días, sigue con la programación.